A ver. Primera de Samuel, entonces, capítulo 22. Una historia bíblica que tiene un gran paralelo, pues, con lo que Cristo podría hacer o puede hacer en nuestras vidas, ¿no? Este capítulo aquí nos ubica en un momento de gran tristeza, en un momento de gran desconcierto o dificultad en la vida de David. Recordemos que David había sido ungido por el profeta Samuel, ¿no? Para próximo rey, pues, de Israel. Por ende, cualquier persona hubiese creído que un gran futuro le deparaba a David, un gran futuro le esperaba a David, ¿verdad? Había sido ungido para ser rey, ¿verdad? Entonces, ¿un gran futuro le esperaba a David? Por supuesto que sí, le esperaba un gran futuro. Sin embargo, ese futuro no iba a ser inmediato, ¿verdad? Esas promesas no iban a ser inmediatas. Dios iba a preparar a David, tenía que preparar a David, tenía que preparar el corazón de David, tenía que forjar en él el hombre que Dios quería que realmente sea este David, ¿sí? Quería moldearlo, necesitaba moldear su carácter, y eso tomó mucho tiempo, ¿ok? Entonces, David tuvo que pasar por fuego antes de recibir las promesas. Ahora, recordemos que David tenía a un Saúl que no descansaría hasta verlo muerto, pues, y por esa razón veremos en este capítulo que David decide huir. Él decidió huir y refugiarse, pues, refugiándose en una cueva, ¿verdad? Sin embargo, estando ahí se le unieron 400 hombres, personas afligidas, personas endeudadas, personas amargadas de espíritu, ¿verdad? Como se describen aquí en este capítulo. En otras palabras, personas pues que habían sufrido el desprecio de la sociedad, personas que se encontraban en gran angustia. Así estaban ellos, en gran angustia. Y el único propósito que tenían en sus vidas, el único propósito que tenían en sí mismos era huir. Nada más que eso, huir. En el capítulo anterior vimos que cuando David comenzó a huir, ustedes recuerdan eso, si es que lo recuerdan, él buscó el pan en Nob, ¿recuerdan eso? Y todo lo que encontró fue el pan consagrado, hablamos de eso en el estudio pasado referente a este libro. Además ahí también buscó armas para defenderse y solo encontró el recordatorio de la victoria sobre el gigante Goliat. ¿Recuerdan ustedes la espada que él tomó? Entonces, en el estudio pasado hablamos también que David trató de luchar en sus propias fuerzas, fuerzas que fueron totalmente insuficientes, pero ahora que estaba solo de nuevo, David busca refugio, ¿verdad? Y no estamos hablando de un refugio sin sentido, estaba buscando refugio, quería acercarse a Dios. Y su oración en ese momento quedó plasmada en el Salmos 142, aquel salmo que David compuso estando solo pues en esta cueva y que comienza con un grito de clamor al Señor, salmo que vamos a tocar en un momento. Primera de Samuel 22:1 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. David había pasado por mucho, ¿verdad? Había pasado de la fama inmediata al hecho de ser perseguido. Pasó por peligro de los filisteos, pasó por distintos atentados contra su vida, pasó por una despedida dolorosa también en su vida cotidiana, ¿no? Su vida cambió, vamos a decirlo así, de un momento a otro, de manera radical, ¿sí? Y comenzó a vivir, como ya lo mencioné, como un fugitivo por tiempo indefinido. Así que era comprensible, pues, que David necesitase refugio. David necesitaba apartarse, necesitaba refugio, necesitaba apartarse y huyó a esta cueva, a la cueva de Adulán. Este fue el refugio para David. No podía ir a su casa, no podía ir al palacio, no podía ir con Samuel, no podía ir con Jonatán, no podía ir a la casa de Jehová y no podía estar siquiera tampoco con los impíos. Pero podía ir a esta humilde cueva y encontrar refugio ahí. Solo Dios y Él. Solo el Señor y Él. Anteriormente mencionamos el Salmo 142, ¿verdad?
Salmos que se escribió desde el sombrío y frío escenario de Adulán. El título del Salmo 142 dice, Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva, dice. Estando solo entonces, estando solo en la cueva, David se vuelve a Dios. David se volvió hacia Dios y derramó su corazón ante Él. Le expuso sus quejas, le expuso todo lo que albergaba, en su corazón, sus inseguridades, sus temores. Y aquí vemos plasmado todo eso en este Salmo 142. Dice versículos 1 al 4 de este Salmo 142, con mi voz clamaré a Jehová, dice, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de Él expondré mi queja, dice, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste, dice, mi senda en el camino en que andaba. Me escondieron, dice el lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide mi vida. Lo que estamos viendo aquí entonces es a un David, podríamos decir, humilde en medio de la adversidad. Un hombre de oración en la adversidad, es lo que estamos leyendo aquí. Un David con un corazón realista también en medio de la adversidad. Un David con un corazón de confianza, alabanza para Jehová en medio de la adversidad también. Como hemos estado nosotros alabando, ¿verdad? Y adorando al Señor. Yo no sé lo que tú puedas estar pasando en este momento, pero si estás pasando por adversidad, aquí estás tú cantándole y alabándole al Señor, adorando al Señor. Ahora, en un sentido general, todos nosotros estamos pasando por una adversidad igual, podríamos decirlo así, ¿verdad? Con todo lo que está aconteciendo en el mundo. Pero aquí estamos adorándole al Señor, alabándole al Señor, contra todo pronóstico, porque nuestra confianza está en Él, porque queremos adorarle, porque queremos alabarlo, porque queremos ser agradecidos con Él, porque queremos permanecer en Él. Un David entonces con un corazón confiado en Jehová. Dicen los versos 9 al 11 del mismo Salmos, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, dice. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea su gloria. Aquí yo estoy cogiendo porciones de los versículos 9 al 11 para no leerlos todos en general, ¿okay? Pero básicamente esta es la idea. Dice, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Aquí dice también, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Versículos 1 y 2 de 1 Samuel 22. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, dice, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres, dice aquí. Entonces se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. En otras palabras, Dios llamó a un grupo, creo yo, improbable y único, para que se uniera a David en la cueva de Adulán. Posiblemente estos no eran los hombres que David hubiese querido escoger, ¿verdad? Para que estuvieran con él en ese preciso momento incluso. Porque recuerda que él estaba pasando también por grandes dificultades. Aquí estaban estos hombres afligidos. En otras palabras, sus propias vidas no eran para nada sencillas. Además, estos hombres se habían endeudado, lo que nos lleva a pensar pues que no habían experimentado mucho éxito en el pasado, ¿verdad? Totalmente heridos, completamente heridos, heridos por sus fallas pasadas, desmoralizados, preocupados, posiblemente depresivos incluso. Un grupo de personas que tenían sus propios problemas por resolver. Ellos tenían sus propios problemas por resolver. Sin embargo, fue a estos a los que Dios llamó.
a que se unieran a David en la cueva de Adulam. Tenían sus propios problemas por resolver, pero Dios los llamó. Hombres que se hallaban en amargura de espíritu, insatisfechos con sus vidas. No se encontraban ellos satisfechos. Por lo tanto, eran personas que querían algo diferente. Siempre andaban buscando algo mejor. Tenían ellos sus propios planes de vida. Sin embargo, fue a ellos a los que Dios llamó a que se unieran a David en la cueva de Adulam. Ahora, todos estos hombres fueron a David. Vinieron a David cuando éste estaba totalmente abatido, cuando éste estaba totalmente derrotado, perseguido y despreciado. Cuando David llegó al trono, hubieron muchas personas que quisieron estar a su alrededor, ¿verdad? Pero ahora el escenario era totalmente distinto. Pasó de recibir fanfarrias a estar oculto en una cueva pálida y fría. El escenario había cambiado. Y posiblemente mientras alzaba esa gran oración, a la que nosotros llamamos ahora Salmo 142, mientras arrodillado clamaba a Dios misericordia, Dios le envió una respuesta. Dios le envió una solución. ¿Sabes cuál fue esa respuesta y esa solución? 400 hombres en desgracia total. ¿Te imaginas? 400 hombres padeciendo posiblemente lo mismo que él estaba padeciendo. Él estaba pidiendo misericordia, recuerden eso. Pero la palabra del Señor nos enseña que si de gracia recibimos, de gracia damos. Si hemos recibido misericordia, debemos entregar misericordia también. Y esto era parte del plan de Dios. 400 hombres afligidos, quebrados e insatisfechos. Las mismas características de aquellos que llegan a los pies de Cristo, ¿verdad? Personas que fueron capaces de reconocer su propia aflicción. 400 hombres totalmente desesperados. Creo yo que este pudo haber sido de pronto un sólido comienzo para un ejército rebelde, si David lo hubiese dispuesto así. Sin embargo, David no permitió que esto se volviera un ejército rebelde en contra del rey Saúl, así como no permitió que las injusticias y las dificultades afectaran su vida tampoco. Yo me pregunto si las injusticias o las dificultades que podamos pasar todos nosotros están perjudicándonos, están haciéndonos cambiar. En vez de moldear, están desmoldando lo que nosotros hemos sido, somos o podríamos ser. Es por eso que el Señor tomó estas cosas, tomó estas situaciones para poder moldear el corazón de este hombre. Estos hombres vinieron a David en aflicción, como ya lo mencionamos, con deudas, insatisfechos, pero no permanecieron así. Ellos fueron convertidos en el tipo de hombre descrito o descritos en 1 de Crónicas 12:8. Dice allí, hombres de guerra muy valientes para pelear. Así fueron transformados. Hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Mira lo que hizo Dios de este grupo de personas por el cual posiblemente nadie daba nada. Todos sabemos que David era el ungido de Dios para ser el próximo rey de Israel y se convirtió en el más grande rey terrenal de Israel. Pero así como Dios llamó a David, Dios llamó a estos 400 hombres también para que estuviesen junto a él. Yo creo que cada principio es importante. Por ejemplo, el principio de que Dios dirige a través de un hombre llamado, un hombre ungido. Ese principio es sumamente importante, pero al mismo tiempo el principio de que Dios llama a un hombre a trabajar solo es inusual. Totalmente inusual. En otras palabras, David necesitaba a esas personas. David necesitaba a esos 400 hombres, igual de llamados y ungidos que David, pero con el propósito de apoyarlo para cumplir las promesas que Dios tenía para su pueblo.
Primera de Samuel 22, 3 al 4. Primera de Samuel 22, 3 al 4. Dice, se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. David llevó a sus padres a Moab porque recuerda tú que la abuela de David se llamaba pues Ruth la Moabita. ¿Okay? Él quería que sus padres estuvieran a salvo de cualquier batalla que él pudiera pues enfrentar en el futuro. Él sabía que fue llamado y ungido para ser el próximo rey de Israel, pero no tenía idea de cómo Dios lo iba a llevar hasta allí. Él no tenía idea de lo que tenía o lo que tendría que suceder para que él pudiese llegar hasta ese lugar. Solo necesitaba confiar, solo necesitaba obedecer, aun cuando no sabía nada, aun cuando no sabía lo que Dios haría de él. Versículo 5 dice, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Aquí lo que estamos viendo es muy interesante. De manera rápida te lo comento, porque tú recuerdas lo que sucedía con Saúl cuando los profetas hablaban, ¿verdad? Él siempre era desobediente. Sin embargo, aquí vemos una diferencia entre Saúl y David, ¿verdad? Aquí los profetas hablan y él automáticamente obedece, ¿verdad? Dice, pero el profeta Gad dijo a David, no estés en este lugar fuerte, ande y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. En otras palabras, le estaba diciendo que deje aquello en lo cual estaba puesta toda su seguridad. Es lo que estamos leyendo aquí. Esto probablemente no era lo que David quería escuchar, pero obedeció de todas formas. David tenía que aprender a confiar en Dios. Tenía que aprender a confiar en Dios en medio del peligro. Y no del otro lado del peligro, sino en medio del peligro. Ya pues que sería la única manera en cómo él podía pues comenzar a ejercitar su fe, comenzar a ejercitar su valor. Versículos 6 al 10. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gaba debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os hará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefe de millares y jefe de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirando contra mí, y no haya quien me descubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como hijo, o como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová, y le dio provisiones, y también le dio, dice, la espada de Goliat el filisteo. Doeg edomita, entonces, este hombre se vio por última vez en 1 Samuel 21, versículo 7. Un hombre que era ambicioso y que buscaba siempre promoverse. Eso es lo que buscaba este hombre. Versículos 11 al 15. Y el rey envió, dice, por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob. Y todos vinieron al rey. Y Saúl, dice, le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? Cuando le diste pan y espada y consultaste, dice, por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como hace hoy día. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos sus siervos es tan fiel como David? Yerno, dice, también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. Dice, he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda casa de mi padre. Porque tu siervo, dice, ninguna cosa sabe de este asunto, dice, grande ni pequeña. Estamos viendo aquí que Ahimelech le contestó a Saúl
con total honestidad. Es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Y yo creo que contestó como aquel hombre que tiene una conciencia limpia. Cuando uno tiene una conciencia limpia, siempre su respuesta va a ser honesta, ¿sí? Así que simple y honestamente dijo, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo. Para entenderlo mejor, Saúl continuaba con esa imprudente paranoia que tenía en contra de David. Estaba ahora acusando a Ahimelech, y a David de conspiración contra él. Es lo que estamos viendo aquí. Saúl se veía a sí mismo como la víctima. Siempre él se vio como la víctima. Eso lo vimos desde el principio. Se veía como la víctima que David y Ahimelech buscaban matar. Él se veía así de esa manera. Ahimelech estaba tan inconsciente, podríamos decir así, del odio que Saúl sentía por David, que prácticamente, en el buen sentido de la palabra, alabó a David frente a Saúl. Es lo que estamos viendo aquí. Primera de Samuel 22, versículos 16 al 19. Y el rey dijo, sin duda morirás. Sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, dice, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como mujeres, niños hasta los de pecho, dice, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Terrible lo que estamos viendo aquí. Y esto es lo que hace la ira. Esto es lo que hace la ira. La ira de Saúl se retorció contra Jehová. Eso es lo que estamos viendo aquí. Se retorció contra Jehová por haberle quitado su reino y dárselo a otro, ¿verdad? Es lo que estamos viendo aquí. Decidió verter su ira sobre los sacerdotes, porque no pudo hacer nada contra Dios mismo. Así que su ira fue descargada en contra de los sacerdotes. Esto es uno de los peores actos en la vida de Saúl, lo que estamos leyendo aquí. Su malicia era realmente implacable. Su furia era realmente cruel, despiadada. Una sangrienta sentencia es lo que estamos viendo aquí. Una sentencia, creo yo, injustamente pronunciada, sin ninguna pausa de reflexión. Él simplemente dijo, háganlo, maten, asesinen, no me importa si hay bebés, maten. ¿A ese punto puede llegar la ira? No había pausa de reflexión. Una sentencia sin remordimiento incluso. Si es que nosotros cometemos actos desagradables ante los ojos de Dios y no hay pausa de reflexión en nosotros y no hay remordimiento en nosotros, es que estamos totalmente alejados de Dios. No hubo arrepentimiento aquí. Versículos 20 al 23. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David, y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl, dice, había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando ahí aquel día Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, dice, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. David mostró cómo se sintió sobre este asunto en el Salmo 52. Recuerda para que tengas tú como referencia esto. Salmo 142 y 52 van de la mano con este capítulo, ¿sí? Salmo 52 dice en el título, Masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. En el Salmo 52 David mostró su indignación contra Doeg. ¿Por qué te jactas de maldad? Dice, entre los versículos 2 al 4. ¿Por qué te jactas de maldad?
Oh poderoso, agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas. Engañosa es tu lengua. En ese salmo David muestra su confianza en los juicios de Dios. Él dice, por tanto Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Eso lo vemos en el verso 5. En este salmo David muestra que su mirada estaba en Jehová también. Versículos 8 y 9 dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno. Te alabaré, esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Sabemos por 1 Samuel y por los salmos que David regresó su corazón a Jehová. Sabemos que le pidió perdón después de haber mentido a Abimelec. Y ahí fue restaurado. Pero aún había fruto malo. Había fruto malo, resultado pues de esas mentiras. Y ahora David podía no solamente verlo, sino probarlo también. Lo hemos dicho siempre. Cada una de nuestras acciones siempre van a traer consecuencias. Por lo tanto, pues, está en nosotros si realmente queremos degustar, ese fruto dulce o el fruto amargo. Pero algo sí te digo, algo vamos a tener que degustar. O el fruto dulce o el fruto amargo. Así que este capítulo nos lleva a tomar conciencia, ¿verdad?, de cuál es nuestra condición espiritual en este momento. Si es que estamos de pronto afligidos, si es que de pronto estamos cansados. La palabra de Dios dice, insta a tiempo y afuera de tiempo. Cuando David estuvo afligido y cansado, mira lo que sucedió. El Señor le llevó 400 personas más con la misma aflicción y el mismo cansancio posiblemente. Pero algo sabía el Señor. Dios escudriñaba el corazón de este hombre, así como escudriñó el corazón de todo aquel que le siguió siempre. Y el Señor escudriña de la misma manera nuestros corazones también. Posiblemente nosotros estemos cansados, afligidos, endeudados y tantas cosas más. Sin embargo, Dios conoce nuestro corazón y quiere transformar todo eso para volvernos a cada uno de nosotros hombres y mujeres valientes en Él, con corazones serviciales, con un corazón de siervo, con un corazón que pueda honrarle, honrar su nombre. ¿Qué? Vamos a dejarlo aquí, este capítulo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a tener Santa Cena. Rápido. Recuerden que tenemos Santa Cena el primer domingo de cada mes. ¿Okay? Entonces queremos honrar al Señor. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, que nos permite reflexionar. Gracias, Señor, porque es un termómetro para nosotros, Dios mío. Si algo nos hablaste, Señor, esta tarde, permite que no solamente lo llevemos en nuestro corazón, sino que estemos dispuestos, Señor, a poner en funcionamiento, Señor, toda palabra tuya en nuestra vida, Señor, para poder encontrarte, para poder escucharte, para poder resolver de una vez por todas, Dios mío, qué es lo que quieres en nosotros y para nosotros. No hay mejor manera, Señor, como lo dijimos al principio, de comenzar este año, Señor, contigo, con tu palabra. Queremos ser fieles a ti, queremos ser obedientes, Señor. Y a esa verdad, Señor, o de esa verdad nos sostenemos. Bendice nuestra iglesia, Señor. Bendice nuestra iglesia, Señor, con tu presencia. Tu presencia, Señor. Necesitamos de ti.